Pues buenas noches. Pues vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias eh, en esta noche pues reconociendo que este discipulado que tenemos, pues es un discipulado que va a ser de bendición para nuestras vidas en este proceso en el cual cada uno de nosotros estamos. En el caso del grupo de alabanza que está en este proceso de disciplina, en el caso de las doncellas, que también creemos que hay áreas de las cuales Dios sigue obrando y sigue trabajando en sus vidas, ¿verdad? Así lo creemos. Y fíjese que este discipulado yo creo que lo deberíamos estar tomando todos los servidores, chicos. No solamente ustedes, pero bueno, ahorita me quiero dedicar un poquito este mes y el que sigue a edificar la vida de cada uno de ustedes como servidores de alabanza. Y posterior a eso, pues bueno, vamos a seguir con su servidor, algunos discipulados para todos los servidores. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Yo lo que quiero es que en esta noche tanto la enseñanza anterior como esta la apliquemos a nosotros, que no veamos al hermano, al servidor, al compañero, a la compañera, al fulano, a sutano, sino que podamos aplicar todas estas enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta eh, noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir la vida de cada joven que está aquí, cada adolescente, pero sobre todo, Señor, cada servidor, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que ya estamos aquí conectados. Dame la gracia, el denuedo para compartir tu palabra a través de este medio, a través de pues de este medio, Señor, digital, que tu gracia, que tu amor abunde en nuestros corazones. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú obres en el corazón, que no solo se quede en esta noche o en este día como una clase más, sino que podamos cada día quitar esas áreas de nuestra vida, el poder sumar esas buenas acciones y actitudes correctas en este proceso que estamos pasando, Señor. Dame esa gracia, ese denuedo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues nada más déjenme aquí hacer una modificación. Ahora sí. Pues bueno, vamos a ponerle a nuestra clase el día de hoy, le vamos a poner llamados a servir al Señor de corazón. Lección 2, llamados a servir al Señor de corazón. Y vamos a poner una cita bíblica que es Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 y 24. Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Quiero introducirme. Siempre me gusta introducirme a mí. em, pues hablando un poquito del contexto de lo que estamos leyendo y posterior al contexto poder aplicarlo a nuestra vida, porque de nada sirve yo poder darles aquí un contexto histórico, un contexto actual y irnos a la parte teológica si no aplicamos esta clase a nuestra vida. Pero quiero introducirme con el contexto en el cual esta escritura, el apóstol Pablo enfatiza en la obediencia y en la sujeción. O sea, cuando hablamos de servir al Señor de corazón, el énfasis del apóstol Pablo tiene que ver con la obediencia
y la sujeción. Como servidores, fíjense, como servidores debemos de cumplir nuestro llamado a servir al Señor de corazón, pero ese llamado a servir a Dios de corazón debe de ser en obediencia y en sujeción. Número uno, hermanos, debemos de estar sujetos a las órdenes que se nos digan, ya sea a través de la enseñanza o de la dirección por los pastores o los líderes o coordinadores inmediatos que tenemos en ese momento. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Este texto aplica a la vida general del cristiano, pero en esta clase estamos aplicando al discipulado que estamos llevando nosotros como grupo de alabanza. Recuerden que nosotros estamos llevando un discipulado en el cual, bueno, es parte de, de ese proceso que nosotros tenemos como iglesia, es parte de ese proceso que tenemos como grupo de alabanza, ¿verdad? Entonces dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sin duda que yo puedo reconocer que todos los que están aquí sirven al Señor de corazón. Eso no me cabe duda. A lo mejor habrá alguien que no. A lo mejor habrá alguien que lo haga para los hombres, para ser visto. Puede que sí, pero vamos a aprender. Aun cuando a lo mejor podemos estar equivocados, porque yo quiero comentarles, cuando llegamos a Cristo, el Señor sana nuestra vida, el Señor obra en nuestra vida, nacemos de nuevo, pero somos gente que estamos siendo discipulada y podemos equivocarnos, podemos tener motivaciones incorrectas, podemos tener acciones, actitudes incorrectas o una percepción bíblica incorrecta. Ahora, este versículo aplica a lo laboral, a lo familiar, pero hoy lo vamos a aplicar a la base ministerial o de nuestro servicio. Y luego dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Saben que lo más importante para nosotros debe de ser obedecer los mandamientos de Dios en su palabra? Son mandatos para cumplirlos. Hermano, debemos ser diligentes en ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí? Y yo quiero decirte, debemos de ser diligentes en esta parte de ser hacedores de su palabra. Pero para ser hacedores de su palabra hay principios prácticos que Dios ha estipulado. Entonces, aquí, hermano, joven, servidor, área de doncellas, área de alabanza, los mandamientos de Dios y su palabra es para cumplirlos, para ser diligentes, pero sobre todo también debemos demostrar fidelidad y obediencia a Dios. Debemos demostrar fidelidad primeramente a Dios, pero también fidelidad al lugar donde nos estamos congregando, fidelidad hacia los pastores, lealtad, obediencia, sujeción hacia los mismos miembros del cuerpo de Cristo, hacia la iglesia donde estamos. Haciendo esto, reconociendo esto, Dios nos usará. Y bueno, para eso estamos siendo instruidos y capacitados el día de hoy para obedecer lo que se nos encomienda, para llevar a cabo las tareas que corresponden a un seguidor de Cristo. Ahora, es importante hacerlo adecuado con diligencia. Esa palabra diligencia, apúntala y debemos nosotros alegrarnos en aprender de su palabra, en aprender a servir correctamente. Y Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos para servirle. Pero es importante tener prioridades para desarrollar un servicio conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el propósito y el objetivo de esta noche, que ustedes aprendan esas prioridades y esos principios para poder hacer bien nuestro servicio. Quiero platicarles una anécdota.
voy a evitar nombres y voy a evitar decir dónde vi eso. Bueno, lo vi en las redes sociales. En las redes sociales creo que el día de ayer me salió un video de personas que yo conozco, eh, que estaban, permítame, vamos. Me salió este video de personas que yo conozco que sé que son buenos músicos. De hecho, ellos llegaron hace como 10 años, llegaron a Casa de Oración Zumpango, a congregarse, y yo recuerdo que este joven, porque ahorita ya es casado, pero en ese tiempo estaba de novio, ambos, esta parejita, llegó hace 10 años, pues expresando su deseo de pertenecer a Casa de Oración y empezaron a congregarse un año y sin duda que en ese año, pues yo empecé a conocer su vida, empecé a conocer a su familia y él es un buen guitarrista, él toca la guitarra electroacústica de una manera bonita, de una manera bien. Yo puedo, pues yo no soy un gran músico, pero sé de música y yo puedo diferenciar cuando tocan bien, cuando tocan mal y cuando tocan más o menos y cuando son profesionales, ¿no? Y yo creo que ustedes también, las doncellas aún también. Pero fíjate, esta parejita no duró mucho tiempo en casa de oración. ¿Por qué? Porque no abrazaron la cobertura, no abrazaron la doctrina, no abrazaron el modelo de servicio, no abrazaron todo este proceso. Entonces, bueno, al pasar los años, ellos pertenecen a un movimiento muy grande, muy reconocido en México. Es un movimiento, pues, que es de Dios. Sin embargo, no coincido con la forma en cómo ellos ven el grupo de alabanza. Porque este ministerio, al ser un ministerio muy grande, muy reconocido, él busca músicos, literal. Este ministerio busca músicos para tocar, para dirigir dentro de su servicio. Pero, pero no, fíjense, pero no busca verdaderos adoradores que le alaben y le adoren en obediencia, en sujeción, en fidelidad y en lealtad. Les voy a decir por qué. Porque estando yo conociendo este ministerio y muchos amigos míos que pertenecen a ese ministerio, yo puedo identificar cuando hay una escasez de discipulado y cuando hay una escasez de santidad, de obediencia, porque yo conociendo la vida de muchos de ellos, donde pues no están ni casados, no están, a lo mejor yo conozco que están haciendo cosas que no le agradan a Dios, porque son amigos. Voy a evitar nombres, pero lo quiero platicar aquí porque es un claro ejemplo de cuáles son las prioridades que Dios busca. Porque si Dios quisiera músicos, músicos hay muchos y músicos hay más buenos que nosotros, hay que reconocer. Pero el Señor no busca músicos, no busca profesionales. El Señor busca corazones obedientes. Él no busca doncellas que tengan una capacidad física, unas rutinas excelentes. En ese mismo ministerio, las doncellas, hay doncellas que bajan, que le llaman ellos danza aérea, y que en medio de la alabanza empiezan a bajar con unas cintas, unas sábanas blancas y empiezan a bajar y las doncellas y luego empiezan a danzar, a hacer sus rutinas y de repente tú te das cuenta, ¿eso querrá el Señor? O sea, a los que tenemos discernimiento y llevamos años conociendo la palabra de Dios, pues no. El Señor no quiere un show, el Señor no quiere artistas, no quiere profesionales arriba del púlpito, arriba del altar. El Señor totalmente quiere siervos que obedezcan, siervos que sean obedientes y sujetos primeramente a la palabra. Creemos que, bueno, primeramente al Señor, en segundo a la palabra, en tercero a las autoridades puestas en la iglesia y sobre todo obedientes. Y aquí es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar, la primera parte, vamos a hablar de la obediencia y la sujeción.
Y lo primero que debe de tener un servidor es oír y responder. Le vamos a poner como punto, le vamos a poner obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Entonces, cerrando, fíjense hermanos, cerrando este ejemplo de cómo el Señor o como muchas iglesias hoy en día lo que buscan son músicos, son profesionales. Lo que buscan ellos son pues otras áreas de las cuales no son las principales y las importantes. Y bueno, fíjense, me voy a ir un poquito rápido porque está amplio la clase, pero apunta los versículos y los estudian en casa. En Isaías 6:8 estamos en obediencia y sujeción. ¿Qué es lo que Dios quiere primero de nosotros? Él no quiere grandes músicos, y lo voy a aclarar y lo voy a repetir. Él no quiere grandes talentos. Él quiere obediencia y sujeción. Así como hace 8 días hablamos de actitudes correctas, una mente renovada, entonces Él quiere obediencia y sujeción. Número 1, oír y responder. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y le dije, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí está el primer mandato de obediencia y sujeción. Cuando Dios te llama al servicio y tú decides servirle, entonces tienes que oír su voz de Dios para ver si es la voluntad de Dios servir en ese ministerio y después responder. Pero ve, el segundo punto de sujeción y obediencia, el segundo punto de sujeción y obediencia es hacer el trabajo conforme a las indicaciones mostradas. Ahora, tú dirás, yo lo hago conforme al modelo de Dios, pero Dios se ocupa, su palabra nos muestra la dirección. Yo como pastor, hay un temor en mi vida, me he equivocado, sí, he fallado muchas veces, en la iglesia misma a veces he puesto pues ciertas cosas que no son correctas y el Señor me lo muestra a través de pues de las diferentes discipulados que yo recibo también como pastor. Pero ponga mucha atención a esto. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, lo primero es obediencia, sujeción, oír y responder, primer punto. Pero segundo punto es hacer el trabajo conforme a las indicaciones mostradas. Éxodo 40:16. Y la palabra de Dios en Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Pero en la iglesia, Dios ha puesto, en el Nuevo Testamento, Dios ha puesto a su iglesia. Todos pertenecemos a la Iglesia Universal. Ya lo enseñé. ¿Cuántos pertenecen a la Iglesia Universal? Todos los que estamos aquí. Ok, al pertenecer a la Iglesia Universal, entonces nosotros hermanos, cuando nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal, se entiende que hemos nacido de nuevo, que todos somos aquí ya nacidos de nuevo, pero todos pertenecemos a una iglesia local. Ustedes pertenecen a Casa de Oración Zumpango. Pues ni modo que diga alguien, no, yo no. Pues bueno, si tú dices que tú no perteneces a Casa de Oración Zumpango, entonces pues deja el servicio. ¿Por qué? Porque para servir necesitamos pertenencia a una iglesia local. Ahora, fíjense, el tercer, el segundo, en este primer punto de obediencia y sujeción, el segundo punto es conforme a las indicaciones, hacer el trabajo conforme a las indicaciones mostradas. Y Dios a nosotros como pastores nos da la visión a través de su palabra y nosotros, Casa de Oración Zumpango, es una extensión
del ministerio Casa de Oración a nivel mundial, es decir, del ministerio en Casa de Oración Guadalajara. Claro, Dios me ha puesto en esta región, a mi esposa, que la tengo aquí al lado, y a mí, Dios nos ha puesto en esta iglesia y nos ha puesto a discipularlos, a enseñarles, a dirigirlos. Claro, yo estoy también sujeto a mis autoridades. Y nosotros, como casas de oración, entendemos el propósito de la alabanza. El propósito de la alabanza es totalmente congregacional. El que quiere servir en alabanza en casa de oración tiene que ser una alabanza congregacional. No somos una banda que nos vamos a dar a conocer. No somos solistas que queramos nosotros brillar, triunfar personalmente. No, somos un equipo llamados a servirle en obediencia y en sujeción. Entonces, como tercer punto, nosotros no hemos sido llamados a ser músicos. A ver, pastor, entonces, ¿para qué estoy en alabanza? No, nosotros como tercer punto somos llamados a ser discípulos primeramente. Tú eres llamado a ser un discípulo. Y Marcos capítulo 3, el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Hermano, Dios nos llamó porque él quiso. Él nos llamó. Él nos amó primero. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos, hicimos una oración. A lo mejor nuestra oración fue una oración de salvación, la que hicimos de arrepentimiento, pero el que nos llamó fue Dios. Ahora, somos llamados primeramente a ser discípulos y Dios te estableció en la Iglesia Universal porque has sido llamado, has nacido de nuevo, pero te estableció en una iglesia local. Y por lo tanto, cuando tú perteneces a una iglesia local, tú obedeces y te sujetas para ser un buen discípulo a esa iglesia local. Ahora, si alguien, yo he hablado con mucha gente y cuando yo en ocasiones veo que alguien no se halla en el ministerio Casa de Oración Zumpango o Casa de Oración General, yo platico con ellos y les digo, a lo mejor lo que ustedes necesitan es otra iglesia con diferentes características, otra iglesia del Señor, otro movimiento con diferentes características afines a lo que tú, pues a lo que tú crees. Claro, creemos en Cristo, pero a lo mejor afines a ti. Y eso no es malo, no es malo nunca decir a un servidor, a una familia, que a lo mejor a mí me ha tocado, muchos a lo mejor podrían verlo como, ah, qué mala onda, el pastor me está corriendo. No, no. Pero cuando alguien no se halla en alguna iglesia, pues no puede ser discípulo. No hay obediencia, no hay sujeción, no hay pertenencia. Entonces, este primer punto debemos de entenderlo. ¿Somos discípulos de Dios? Sí, totalmente, le pertenecemos a Dios, pero estamos en una iglesia local, la cual, esa iglesia local, yo pertenezco y debo de tener pertenencia. Y yo les voy a hacer una pregunta, no contestes, me la vas a mandar. Primer pregunta de tarea. ¿Tengo pertenencia o me siento parte y tengo pertenencia a Casa de Oración Zumpango? Me van a poner sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque para mí eso es importante. Para mí eso es importante para que usted pueda subir, pueda regresar a la alabanza, para que usted pueda decir, yo estoy aquí, hay pertenencia. Después de que somos llamados a ser discípulos, siendo discípulos, somos llamados a servir. Ponle ahí, siendo discípulo, soy llamado a servir. Y cuando yo soy llamado a servir,
la motivación que me debe la motivación que me debe de llevar a servir es, primero, uno, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Pero la segunda motivación por la cual yo soy llamado a servir es compasión por la gente. ¿Ya se dieron cuenta que nunca entró nuestro yo? Nunca va a entrar, hermanos. Miren, yo quiero decirles, chicos, directores de alabanza, coros, doncellas, de audio, lonas, maestros, los que me escuchen o los que escuchen esta enseñanza, nunca vamos a servir por motivaciones personales. No, no, no. Aunque sean genuinas y no sean malas, la primer motivación para servir es glorificar a Dios. Como soy discípulo, empiezo a servir para glorificar a Dios, porque la Biblia me dice que yo debo de servirle al Señor. Servirle en alabanza, servirle visitando gente, servirle orando por los enfermos, servirle en la cocina, servir en lavar un baño. Ahora, ¿qué te debe de mover? El domingo, al término de la reunión, tuvimos una comida, ¿no? Y comíamos con unos hermanos. Fue un tiempo que tuvimos ahí. Y comíamos con los hermanos, y yo le decía a los hermanos, fíjense, cuando yo venía de otro movimiento que no era Casa de Oración, era un movimiento pues muy reconocido, voy a omitir porque fíjense, el tiempo que yo estuve en ese movimiento, Dios obró, Dios me enseñó, Dios trató muchas áreas con mi vida, con mi esposa. Ahí mi esposa pues era asistente de los pastores, ella era secretaria de los pastores, yo estaba en el liderazgo juvenil, estaba también en el liderazgo de evangelismo y estaba como un músico, no era líder de alabanza, pero estaba como un músico. Y yo recuerdo que en ese ministerio mi motivación para servir a Cristo era la siguiente: realizarme ministerialmente. Yo quería ser un líder, un pastor, tenía muchas metas. Una de las metas era tener una banda de alabanza, en la cual yo pudiera viajar, pudiera salir. Tenía una meta igual de ser un pastor, donde pues me fuera en la línea de las emociones, de las predicaciones emocionales, de las falsas doctrinas, atar y desatar, guerra espiritual. Entonces, cuando Dios abre mis ojos, a mí me dice, yo te quiero, o sea, yo quiero que me sirvas, pero no te quiero así. O sea, no quiero tus motivaciones, no quiero lo que tú deseas. No, y yo quiero que ustedes puedan regresar a la alabanza sin motivaciones personales, que puedan regresar a la alabanza con las motivaciones correctas. Número uno, glorificar a Dios. Y número dos, compasión por la gente. Porque cuando hay compasión por la gente, tú dices, yo no busco mi propio beneficio, sino el de los demás. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes en verdad les voy a hacer esta pregunta? No me contesten, pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir, pastor, yo dejo alabanza porque no hay ningún encargado del baño y yo me quiero encargar de los baños para que estén limpios, para que estén ordenados, para que siempre mis hermanos cuando lleguen esté el bote de la basura limpio, para que los baños huelan bien? Dame chance, pastor. Yo no quiero regresar los primeros 6 meses, quiero dedicarme a los baños. ¿Verdad que nadie? Bueno, si hay uno, hágamelo saber. Y en verdad, si es sincero, si es un deseo sincero de decir, pastor, yo me quedo un rato en los baños, eso es humildad y eso es servirle a Dios más que subir a tocar un instrumento, a cantar, a dirigir con un corazón con otras motivaciones, con un corazón con otros deseos. Yo no quiero.
O que me digas, pastor, voy a echarle ganas. Voy a apurarme en la mañana a poner mi instrumento y me voy a ir al baño después a limpiarlo. Voy a poner una lona, voy a levantar un poste, voy a bajar porque estamos en un lugar donde, híjole, pues hay muchas cosas prácticas que hacer. Pero es aquí donde tú tienes que entender que el servicio no es cantar, el servicio no es tocar un instrumento, el servicio no es dirigir. Saben que el servicio empieza en las cosas prácticas. Muchos iniciaron en áreas prácticas, pero muchos no. Consideré a muchos. Algunos venían de algunas iglesias de las cuales yo les di el seguimiento, los metimos al servicio. Algunos sí pasaron por áreas prácticas, pero punto número 2. El primer punto, ya acabamos aquí, obediencia y sujeción. Vamos a seguir hablando de obediencia y sujeción más abajo, pero ahorita quiero que abras un nuevo título un punto principal número 2, que es el servicio empieza sirviendo en las mesas. El servicio empieza sirviendo en las mesas. Fíjense que esa parte yo la tengo pues bien comprendida. Sin embargo, en los últimos años de la pandemia para acá y tantito antes de la pandemia, este, y a veces es de Dios y a veces es mi falta de discernimiento, pero en otras ocasiones estoy seguro que sí es así como se mueve. Hay muchos de ustedes que no pasaron por áreas prácticas, pero saben que ahora con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha vivido dentro del grupo de alabanza, aún de doncellas y de todos los servidores de Zumpango, que estamos en un proceso de formación, de madurez. Yo veo importante que ustedes sigan sirviendo en áreas prácticas. Y aunque nadie me diga, pastor, yo me quedo en el baño, porque ese es mi ministerio, ese es mi servicio, creo, en este proceso, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando en poner la lona, en quitar la lona, en los lazos, las sillas y en lavar el baño. Le vamos a quitar evangelismo ese servicio que él tenía. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿por qué? Porque un principio que nos hace madurar, que nos hace crecer, es servir en las áreas prácticas. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, hermana Gaby, aún vamos a empezar también a hacer un rol con las doncellas. Aquí están las doncellas, en donde también ellas tienen que aprender a servir en las áreas prácticas. Así como los coros, los directores, los de instrumentos, las doncellas, aprendamos a servir en las áreas prácticas. Hechos capítulo 6, verso 2. Hechos capítulo 6, verso 2. Y en este punto yo le puse, el servicio a Dios no empieza en un púlpito o en la plataforma. No. El servicio a Dios no empieza en un púlpito ni en la plataforma, sino sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Sino sirviendo a los demás. Ok. Hechos 6:2, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren, esta frase, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es una frase que la podemos entender mal y que la podemos aplicar y podemos nosotros aún no entenderla del todo. Fíjense, se entiende que los discípulos, los 12 discípulos, tenían mucho trabajo
en la parte de aconsejar, de predicar, de enseñar, de discipular, de oración, en las áreas espirituales. Este versículo hoy se aplica también a los pastores y yo quiero que tú entiendas, fíjense, a veces mi esposa y su servidor, mi esposa pues ha ido a lavar el baño, yo no he ido a lavar el baño. Dios sabe, no tendría por qué decirles esto, pero Dios sabe que también hemos pasado por nuestros procesos años atrás. Nosotros no llevamos 12 años sirviendo al Señor, digo 12 años que es lo que llevamos como pastores. Nosotros ya llevamos alrededor de casi 23 años sirviendo al Señor. Y los primeros, eh, pues los primeros 10 años de nuestro servicio, escuchen, 10 años de nuestro servicio fue en áreas prácticas. Fue preparándonos, obedeciendo a nuestros pastores, justo e injustamente, aprendiendo de ellos, aprendiendo de las iglesias a donde Dios nos llevaba. Recibimos disciplina, recibimos enseñanzas. Es más, hubo un pastor que tuvimos que fue muy injusto, que fue un pastor que nos disciplinaba de una manera injusta, nos llevaba, pues miren, yo le lavaba el carro al pastor como parte de mi servicio y lo lavé siempre con una buena actitud. Dios lo sabe, no estoy mintiendo, aquí está el Señor presente. Mi esposa, pues bueno, fue asistente de ellos y pues lo que les tocara. Le tocaba desde cuidar a los hijos, desde cambiarle el pañal a sus bebés, de los pastores, y hemos pasado por un proceso. Ahora, a lo mejor tú tienes 10, 8, 5, 3, un año de conocernos y podrías decir, ay, es que qué injusto es el pastor, la pastora, a nosotros sí nos manda a lavar los baños, a nosotros no nos manda el diácono fulano, etcétera. Y a lo mejor podemos nosotros pensar que, eh, o podrían ustedes pensar que somos injustos, pero fíjense, hermano, ustedes están ahorita en el proceso de servir a los demás. Y dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Ahora, no están menospreciando, aquí los discípulos no están menospreciando las cosas prácticas, no, ni nosotros. En verdad que lo sabemos hacer también, pero ve lo que dice. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ve, número 1, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, dice versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que donde debemos empezar a servir es en las cosas prácticas. Yo creo que los que han pasado por áreas prácticas, pues han desarrollado cierto carácter y han desarrollado ciertas áreas en su vida que solo las áreas prácticas lo pudieron hacer. Ahora, a los que subieron, porque no fueron dos, tres, no, hemos subido a muchos de ustedes directamente a la alabanza. Desde antes de la pandemia, los que llegaron antes, llegaron hace 3 años, 2 años, porque a veces el Señor me mueve o la necesidad, aunque la necesidad no siempre es la correcta, vamos a poner así, no siempre la necesidad de tener a alguien ahí cubriendo un servicio es la motivación más correcta que un pastor debe de tener. Sin embargo, a veces
lo hacemos y podemos cometer errores, pero muchas veces el Señor nos manda a decir, tómalo, súbelo. Pero les voy a decir, me he dado cuenta que necesitamos también reconocer que lo importante también es servir a las mesas. Y servir a las mesas es lavar un baño, lavar trastes, poner una lona, ayudar en una faena, ayudar a la construcción. O sea, hermanos, Jesús mismo le lavó los pies a sus discípulos. Hermano, el servicio empieza lavando los pies como lo hizo Jesús. Yo sé que pues tenemos que aprender a ecualizar bien, tienen que aprender a ejecutar bien su instrumento, tienen que aprender a cantar bien, a hacer armonías, a hacer un buen ensamble. Eso es importante, claro. Y vamos a llegar también a esa clase. Pero ¿qué es más importante? ¿Ser un músico o ser un discípulo? Un discípulo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 3 al 5, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso de 3 al 5, ve lo que hizo Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos, todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con con la toalla con que estaba ceñido. En otro pasaje vemos al apóstol Pedro diciéndole, no, 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 Jesús, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Ahora, fíjense, ¿por qué Pedro le hace esa expresión a Jesús? Jesús, tú no me laves los pies, porque Jesús era su Dios, Jesús era su rey, él era su maestro. Y quien lavaba los pies en una casa eran los sirvientes. Pero ahí Jesús les enseñó una lección de servicio. La pregunta, hermano, ¿qué es más importante? ¿Tocar o lavar los pies? Lavar los pies. ¿Ya se dieron cuenta que los parámetros de Dios son diferentes a los del mundo? Aclaro, no vayan a salir, qué bueno, pastor, porque no he ensayado y ahorita que estamos en disciplina ni he agarrado la guitarra, ni he agarrado, no, sigan ensayando. Pero es más importante lavar los pies. Doncellas, coros, músicos, audio, etcétera. Es más importante lavar los pies. ¿Y qué es lavar los pies? Literal, vamos a llegar el domingo con nuestra toalla, nuestra agua calientita y a lavarle a los hermanos los pies. No, no es literal. Hoy en día no es literal. Claro que si lo sientes hacerlo literal, hazlo en tu oración al Padre, pero no es literal. El principio, el principio aquí está, servir, servir. Diga conmigo servir, servir. Hermano, el ejemplo de Timoteo. Timoteo dice la palabra que fue encontrado por Pablo en su segundo viaje. Era varón de buen testimonio. Permítanme tantito, déjenme ver cuánto llevamos. 9 minutos. Ok, 9 minutos. Ok, fíjense. Dice la palabra en Hechos 16:1. Ok. Dice la palabra en Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe. ¿Quién llegó? Pablo. Y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La pregunta es, hermano, ¿qué es lo que daban o qué era el buen testimonio que Timoteo daba? Un testimonio de servicio.
antes de que Timoteo fuera un pastor joven, él sirvió a la congregación. Antes de que Timoteo fuera llamado al ministerio, fuera un misionero, fuera un predicador, yo no sé, a lo mejor Timoteo hasta llevaba su guitarra y dirigía la alabanza y a lo mejor fue un buen músico, un buen director de alabanza. Bueno, la Biblia no lo dice, no lo dice, pero sí dice que Timoteo fue alguien, fue un pastor conforme al corazón de Dios y fue un pastor joven que inició su pastorado muy jovencito. Hermanos, en verdad, yo les pido que también ustedes puedan dejarse formar por nosotros como pastores. ¿Somos pastores jóvenes? Sí, muchos de ustedes tienen mi edad. A otros les llevamos solamente 5, 6 años, 10 años. Algunos de ustedes son mayores que nosotros. Pero saben, hermano, joven, chico que estás aquí, hemos pasado por un proceso también. No estamos usurpando ningún puesto. Dios nos ha puesto, llevamos 12 años aquí en Casa de Oración Zumpango. Pero antes, de la misma manera, así como Timoteo fue alguien que dio testimonio, pues también nosotros dimos testimonio de un corazón arrepentido. ¿Hemos fallado? Sí. ¿Seguimos fallando? Sí. Y seguiremos fallando, como usted también. Pero si nos unimos, se dejan formar, aún aceptan ese llamado de nosotros, aún ustedes mismos dicen, pastor, pues aquí estamos, a donde nos mande, a donde nos ponga, a los baños, a la lona, a la alabanza, nos sujetamos a la compra de los uniformes, de una playera, nos llevamos bien, hay un buen compañerismo entre nosotros. Aprendemos a servir con integridad. Miren, jóvenes, no quiero grandes músicos, aunque si lo podemos hacer, qué bueno, porque sí, hay que servir con excelencia, pero yo quiero discípulos de Cristo. Claro, que están bajo mi tutoría como pastor, sí, pero son discípulos de Dios. Y como discípulos de Dios, hermano, fíjate lo que pasó con Timoteo. Timoteo, dice la palabra que el apóstol Pablo se lo llevó de misionero con él, se lo llevó a los viajes, se despidió de su familia, de su mamá, de su abuelita y dijo, llegó, yo me imagino que le habló el apóstol Pablo y le dijo, apóyenme, yo no estoy viendo el Meet porque estoy grabando, pero apóyenme, 5 minutos, gracias. Ok, fíjense, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue llamado Timoteo fue llamado por el apóstol Pablo al ministerio. Pero no fue así como que, bueno, pues vamos a probarlo. No, lo probó, sí, pero ya había un proceso en Timoteo. Al grado que en primera de Timoteo, en la carta a Timoteo, entendemos cuando es una carta a Timoteo, es decir, Pablo le escribe una carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cierro, vamos a cerrar aquí, no la clase, denme otro tiempo, todavía no, voy a mandar otro enlace, pero cierro aquí la parte del punto 2. ¿Cuál fue el punto 2? El punto 1, vuelvo a repetir, el punto 1 fue obediencia y sujeción. El punto 2, el servicio empieza sirviendo en las mesas. Y vamos a abrir un punto 3, pero lo vamos a desarrollar ahorita en la pausa. Punto 3, el siervo debe reflejar confiabilidad, testimonio, respeto y seguridad. Otra vez vuelvo a repetir. El siervo debe reflejar seguridad, confiabilidad, testimonio y respeto. Vamos a hacer nuestra pausa. Vaya por su cafecito, vaya por su té, se permite,
y ahorita regresamos. Seguridad, ¿qué más? O te lo vuelvo a repetir.
Ok, ok, pues vamos a cerrar, ¿verdad? Esta última 25 minutos. Vamos a... Estoy admitiendo a los diferentes... Ok, bueno, ok, pues vamos a continuar. Vamos a nuestro punto. El siervo, el siervo debe de reflejar, el siervo o servidor, se entiende, ¿verdad? El servidor debe reflejar confiabilidad, testimonio, respeto y seguridad. Ok, permítame tantito. Vamos a seguir. Ok, pues vamos a esta parte. Fíjense, el siervo debe reflejar, vuelvo a repetir, el siervo debe reflejar confiabilidad, testimonio, respeto y seguridad. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del respeto y la sujeción, el respeto y la sujeción a nuestras autoridades, tanto espirituales o gubernamentales. Gracias. Ok, entonces aquí quiero empezar con este principio. Miren, si un hombre o una mujer, si un hombre o una mujer no sabe respetar a las autoridades, ya sea espirituales o gubernamentales, no podrá ser un creyente ni un servidor con autoridad, con autoridad. Puede que sea nacida de nuevo, puede que seas un buen creyente, pero si nosotros no aprendemos a respetar a las autoridades espirituales o gubernamentales, aun como fueren buenas o malas, cuando nos toque estar a nosotros en el mismo lugar, o aun cuando no nos toque en el mismo lugar, no seremos creyentes con autoridad. Entonces, un servidor tampoco, Dios lo puede, fíjense, un servidor tampoco puede ser alguien en autoridad si no aprendemos a respetar a nuestras autoridades. Y aquí es donde yo quiero que ustedes aprendan este principio. Miren, hay autoridades gubernamentales. Un ejemplo, ¿cuáles son nuestras autoridades gubernamentales? Bueno, nuestro presidente, nuestra presidenta hoy es una mujer que tenemos que aprender a respetar. Independientemente si el gobierno es de nuestro agrado o el partido que está gobernando es de nuestro agrado, si es de izquierda, es de derecha, nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades gubernamentales. De la misma, de la misma forma, después del presidente, pues hay gobernadores, hay presidentes municipales, hay tránsito, hay policías. Entonces, entiéndase que autoridades gubernamentales o civiles son todas aquellas impuestas
por Dios en su palabra, porque ¿quién es el que quita y pone reyes y gobernantes? Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando nosotros entendemos que el que quita y pone a los reyes y a los gobernantes es Dios, entonces tenemos que aprender a respetar. Aún hay autoridades laborales que cada uno tiene. Yo tengo, fíjense, arriba de mí tengo yo tengo alrededor como a ver, fíjense, son casi tres directoras y dos administradoras generales más mis jefes. Entonces yo tengo que rendirle cuenta y la mayoría son mujeres. Y yo no puedo decir, pues yo soy pastor, yo soy licenciado, yo tengo mi maestría y me brinco a mis autoridades. No, no lo puedo hacer. Si tú no aprendes a respetar a las autoridades puestas en tu casa, ¿quiénes son las autoridades puestas en tu casa? Tus padres. Esposas, ¿quién es la autoridad puesta en casa para ustedes como esposas? Su esposo. Esposos, ¿quién es la autoridad de ustedes en casa? Dios y su palabra. Jóvenes, ¿quién es su autoridad puesta en jóvenes? Sus padres. ¿Quién es su autoridad puesta en el caso de los que trabajamos? Tu jefe, coordinador, gerente, como se llame, director, etcétera. Ok, pero ahora voy a hablar también de las autoridades espirituales que Dios pone. De la misma manera, así como Dios pone autoridades gubernamentales, Dios también pone autoridades espirituales. En casa de oración Zumpango se entiende que los pastores, mi esposa y su servidor, somos sus autoridades que espirituales. Ahora, aquí en este reconocimiento, pues va a ser personal. Nosotros no podemos en su vida personal, no podemos nosotros, pues así como que convencer de decir, pues somos su autoridad espiritual. Eso es algo que tú con el Señor, pero tienes que entender lo siguiente. El servidor o servidora que no respete a su autoridad espiritual va a ser un creyente sin autoridad y su servicio no va a honrar al Señor, no lo va a honrar. Usted dirá, no, 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 pero es que yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios y sí, yo también le sirvo a Dios. Pero si imagínate, yo tengo nuestra autoridad principal en Casa de Oración México o en Casa de Oración en el mundo es el pastor Chuy Olivares. Bueno, se entiende porque él es el pastor principal del ministerio. Imagínate, hermano, yo deshonrando al pastor Chuy Olivares o a la pastora Vicky de Olivares, diciendo, no, 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 para mí ese hombre, esa mujer, no es mi autoridad. O sea, yo le sirvo a Dios y estoy en casa de oración, pero no son mis autoridad. No, no, Dios me corrige. Ahora, a mí me da temor. O sea, no estoy poniéndolos en alfombra roja. No, no, porque ellos también son hombres como nosotros, pero con un grado de autoridad y de responsabilidad mayor que yo. Ahora, abajo de ellos hay un gobierno de pastores que a través, por boca del pastor Chuy, nos los ha impuesto. Es decir, yo tengo una autoridad local, es el pastor Daniel Rubalcaba y el pastor Carlos Olivares. Son nuestras autoridades regionales y locales. Ellos nos tienen en un grupo. Si yo tengo una situación, puedo ir con ellos, puedo ir con el pastor Chuy, ahora en Estados Unidos está el pastor, otros pastores, etcétera. Entonces, imagínense si yo deshonro a mis autoridades espirituales, yo sería un pastor sin autoridad. Yo cómo les pediría a ustedes, honrenos, respétenos, sujétense a nosotros si yo no me sé sujetar. Bueno, aprendan ustedes
a sujetarse y a obedecer, porque eso es parte de nuestro servicio. Ahora, usted dirá, pastor, yo me sujeto, sí, pero aún hay en la iglesia, hay diáconos. Claro, cada diácono tiene su coordinación, pero aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades espirituales también. Ahora, en alabanza, pues yo estaba bien padre, que yo estaba trabajando con John, con Jacqueline, con Abby, y bueno, hubo situaciones ahí también, y de repente, pues cuando a lo mejor yo tuve la culpa de a lo mejor no decirles que ellos eran el equipo del cual yo estoy trabajando, porque no tenemos líderes todavía. Eso que les quede claro, para que alguien suba al liderazgo de la alabanza, porque a través de los años, a través de estos 12 años, es uno de los ministerios que se ha fracturado constantemente. Por lo cual, para mí es importante que la persona que quede a cargo del liderazgo de alabanza sea alguien primeramente llamado por el Señor, con un carácter transformado. Se va a equivocar, sí, va a fallar, sí, pero de la misma manera, así como estoy formando diáconos imperfectos, tú eres imperfecto. Di, yo soy imperfecto. Yo también soy imperfecto. Dios es el único perfecto. Y la iglesia es de Dios, pero como la iglesia está llena de imperfectos, pues todos somos imperfectos, pero Dios establece órdenes de autoridad. Y Dios ha establecido un orden de autoridad al cual nosotros tenemos que aprender a respetar. Entonces, si yo le invoco a X persona que les dé un aviso, que les diga, vamos a lavar baños, o vamos a comprar esta playera, o les dice, este es el rol de alabanza, estos son los cantos, este es el día de ensayo, o les pide sus apuntes a los varones, a las mujeres, o les llama la atención a la persona a la cual yo le estoy delegando cierta autoridad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Sujetarme, sujetarme. ¿Cuál es mi responsabilidad? Respetarlos, aprender a respetarlos. Entonces, en esa parte tenemos que aprender a respetar, porque una persona que no sabe respetar a su autoridad en el trabajo, en la escuela, a un policía en la calle, es alguien que no tiene autoridad, no va a tener autoridad, ni va a tener un respaldo de Dios, porque Dios aborrece a aquel altivo, orgulloso, soberbio, al que es irrespetuoso, no. Por eso nosotros somos discípulos primero, somos discípulos y como discípulos tenemos que aprender obediencia, tenemos que aprender sujeción, tenemos que aprender del Señor. Ahora, yo sé cuando alguien falla o cuando alguien eh, tenemos que reconocer. Fíjense, voy a poner el ejemplo de un pastor. Para que un pastor se le desacredite como pastor y tú digas, yo no me voy a sujetar a él, y aún yo tengo, te voy a decir algo, aún cuando el pastor falle en una inmoralidad fuerte o en una situación fuerte, o sea, o que te lleve por caminos equivocados, debe de haber respeto, debe de haber respeto. Claro, tú puedes determinar si sigues en esa congregación o te retiras de esa congregación si es que el Señor te está llamando a retirarte. Hay justificaciones o situaciones justificadas para salirse de una congregación o para no sujetarse a un pastor. Claro, claro que sí las hay. Cuando el pastor te lleva a lo mejor a cometer cosas que están fuera de los principios bíblicos, tú no te debes de sujetar. Pero si el pastor, pues todos los pastores se equivocan. Ahora, si yo caigo y Dios me libre y oren por nosotros en una inmoralidad o caigo en una falsa doctrina y me desvío doctrinal y me desvío en el corazón, en la mente, en mis ambiciones, me caigo a lo mejor en un adulterio, o de repente quiero hacer de las mías, en ese momento yo tengo autoridades que a mí me ponen en orden, pero claro que me puedo equivocar, claro que también nos podemos equivocar, mi esposa y yo,
De la misma manera, los que están abajo de nosotros, como el hermano Fer, el hermano Adrián, como Saúl, como pues todos los que integran o los que queremos integrar un buen gobierno en caso de Oración Zumpango. Ahora, ¿cuál debe de ser en nosotros nuestra postura? Respetar, respetar a nuestras autoridades espirituales. Que si Juan en la entrada nos dice vayan despacito, ¿qué tenemos que ir? Pues despacio. Que si nos dicen, hey, siéntense acá, ¿qué tenemos que sentarnos ahí? Si les dicen, oye, vamos a hacer esto, lo otro, hay que hacerlo, hay que obedecer. Porque, miren, Dios es el que conoce nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Y Dios nos da discernimiento a los pastores. Y no empezamos a pastorear ayer, ya llevamos 12 años. Y cuando vemos actitudes incorrectas, falta de respeto, entonces eso para nosotros, pues sí es algo que es delicado. Uno, primeramente, no porque me faltes el respeto a mí, no, porque en el caminar muchos nos lo han faltado y aguantamos, Dios nos cubre, Dios nos guarda, pero ¿saben cuál es la preocupación mayor? Cuando te vemos a ti o a cualquier otro servidor no respetando la autoridad gubernamental, no respetando su autoridad espiritual, pues nos da temor que eso Dios vaya a probar tu vida o te vaya a llevar a desviarte o simplemente también a tomar decisiones equivocadas. Y para nosotros es una responsabilidad tu vida. Entonces, cuando los corrijo en esta disciplina, si los corregí, es porque también hay falta de respeto y no hay una sujeción a las autoridades espirituales o gubernamentales que podemos tener. Cuando aún yo he corregido a hermanos diáconos, ahora que fue el cambio de gobierno, del gobierno actual, pues a muchos no les gusta y muchos critican y muchos levantan ahí cosas mal. Yo les decía, a ver, un diácono, un hermano no puede hacer eso. No podemos hacer, yo mismo, hubo gobiernos en los cuales pues no eran de mi partido, pero me limitaba a ofender. Ahora, nos hemos equivocado, sí, nos hemos, todos hemos tomado decisiones equivocadas, claro, pero sabes, Dios nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros de reivindicarnos, de examinarnos, decir, a ver, Señor, pues yo no quiero ser eliminado del servicio, de la carrera del ministerio. Nadie. Entonces, aprendan a respetar. ¿Y qué es aprender a respetar? Pues en primer lugar, pues desde un saludo, desde atender las indicaciones que nos dan, desde reconocer, o sea, no queremos que llegue, no queremos en alfombra roja, no hablo de eso, sino hablo de ese reconocimiento pastor oveja. Ahora, a mí me ha faltado acercarme a muchos de ustedes y reconozco, y lo queremos hacer, pero aquí también es importante que tú aprendas a decir, Señor, ayúdame, me he desviado. Y yo te lo voy a decir, una persona que no respeta a su autoridad y que no se sujeta a sus autoridades, tanto gubernamentales como espirituales. Espirituales, pues estamos mi esposa y yo como pastores, el cuerpo de diáconos, y a su tiempo les diremos cómo va a trabajar la coordinación, cómo va a trabajar la coordinación. Si la trabajaremos o seguiremos estando yo como principal líder del grupo de alabanza. Usted dirá, ay, pastor, usted quiere todo. No, es que es un ministerio en el cual los que han estado conmigo desde el principio, pues han visto altas y bajas. No lo hablemos de un año para acá, no lo hablemos de la disciplina para acá. El grupo de alabanza tiene un proceso
de tiempo atrás. Y en ese proceso, pues estamos aquí como pastores tratando de que el brazo de la alabanza o el servicio de la alabanza sea algo que le agrade al Señor y que cada uno de ustedes pueda ejecutar sus dones, sus talentos, pero siendo primero discípulos, servidores. Hermanos, jóvenes, fíjense, Jesús se admiró de la fe del centurión. Y con este ejemplo acabo. Jesús se admiró de la fe del centurión. ¿Por qué? En Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 10, ve lo que dice, ve el centurión, que no era ni cristiano, pero que tenía más reconocimiento de la autoridad que un cristiano, que un hijo de Dios. Y ve lo que dijo este centurión no nacido de nuevo. Y dijo, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 10. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Reconoció que su condición. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vean la fe y vean el reconocimiento de la autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este soldado, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces Jesús, al oír Jesús esto de un centurión, dice la palabra que él se maravilló y dijo a los que seguían, es decir, a sus discípulos, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿cuál es la fe? Número uno, reconoció su condición. Y tú tienes que reconocer hoy, en esta noche, la condición de cómo estamos sirviendo al Señor. ¿Qué áreas de nuestra vida tienen que cambiar en relación a la obediencia y a la sujeción? De aquí, hermano, podemos ver cómo afirma la obediencia a la autoridad. Aún dijo, mira, no hay necesidad, no hay necesidad de que tú vayas a mi casa y sanes a mi hijo. Si tú lo dices, yo voy y hago porque yo tengo fe y yo estoy bajo autoridad. Y quiero decirles algo. No tenemos que esperar que la indicación sea mía. Si yo en el grupo de manera personal le digo a alguien, habla al grupo y diles lo siguiente, entonces los que estamos ahí tenemos que aprender a respetar y obedecerla. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron un mandato de Dios, obedecieron y se sujetaron. Siempre hubo palabras como, heme aquí, aquí estoy, aquí me tienes, habla Señor, a tus órdenes, manda Señor lo que yo hago. Y a través de otros siervos. Y termino con esta frase. Qué importante es el servidor obediente. Qué bendición es el servidor dispuesto a hacer lo que se le encomienda. Dios se agrada de la gente que le responde y le dice, dime Señor, manda Señor, aquí estoy Señor, a tus órdenes Señor, manda que tu siervo oye, estoy listo para lo que me mandes. ¿Usted está listo? Y la pregunta final, posiblemente muchos dirán, al Señor le respondo, al hombre no. Pero ¿qué crees? Que Dios trabaja con el hombre. Y claro, el hombre es imperfecto, Dios es perfecto y nos va perfeccionando a todos. Pero Dios trabaja con los pastores, Dios trabaja con un coordinador, Dios trabaja porque se les ha delegado ¿qué? Autoridad. Y de la misma manera, hermano, cuando yo salí de Guadalajara y dije, Señor, heme aquí, llévame a Zumpango, yo salí bajo autoridad. Y hasta el día de hoy, hermano, yo quiero seguir, yo, Pastor Omar, quiero seguir bajo autoridad, me sujeto, me acomodo a lo que nos dicen. Un ejemplo se los voy a poner, ¿no? O sea, bueno, no, quiero cerrar con esta frase, mire, fíjense.
Estar bajo autoridad es aún cumplir con acciones encomendadas o dadas, aun cuando fueren justas o injustas. El que pesa los corazones y el que al final nos va a ayudar a sí, pues a discernir, a entender y nos va a ayudar sobre todo también a comprender, a madurar, pues es el Señor. Entonces, voy a hacer esta pregunta. ¿Usted está listo en hacer la voluntad de Dios con lo que hoy aprendimos? Bueno, tenemos estos meses que faltan de la disciplina para comprender ese principio, pero lo tenemos que llevar a la práctica. Así como hace 8 días hablamos de un buen compañerismo, de una mente renovada, de no buscar lo suyo propio, yo los observo. Y aunque este sábado me toca salir a Querétaro, pues hay gente que me da informes. Ahora, tampoco se sientan ustedes, ay, pues ya no están observando, ya, pues ya mejor me voy, ya mejor me salgo. No, es por nuestro bien. Yo creo que ustedes me conocen. Yo no soy un pastor totalmente así cuadrado, que digo, así quiero, así lo hago. No, yo soy un pastor que comprendo, un pastor misericordioso, es más, hasta eventualmente buena onda, y eso, pues eso generó, pues que ustedes se me desviaran. Entonces, bueno, pues mediten, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí nuestro tema pues medita, examina. Yo personalmente, como pastor, le he pedido al Señor discernimiento, hemos orado y también le he pedido mucho al Señor que examine sus corazones de ustedes, que saque a la luz todo aquello que pudiera no estar bien, pero no para juzgar ni para eliminar. Yo no quiero a nadie eliminado de la carrera del servicio, al contrario, para que nuestra vida cambie, para que podamos ser transformados, para llegar con un corazón diferente el día que nos toque subir, para llegar con acciones, actitudes, entendimiento de lo que es alabanza, lo que es un servicio, y en todos, no solamente, hermanos, créeme que ese es un trabajo que en todos los ministerios lo queremos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que lo que hoy aprendimos, Señor, lo que hoy hemos aprendido de tu palabra, lo podamos meditar en nuestro corazón, en la mente, Señor. Y Padre, ayúdanos a ser obedientes, primeramente a ti, a tu palabra, a nuestras autoridades espirituales, a nuestras autoridades gubernamentales, que podamos aprender a sujetarnos, a ser obedientes, Señor, que tú puedas examinar nuestro corazón. Y Padre, si hay áreas de nuestra vida que todavía están ahí, en misericordia y en amor te pedimos que tú obres, Señor. Y Padre, dales descanso, dales fortaleza, que el día de mañana ellos puedan llegar aún a su trabajo y reflejar ese respeto a las autoridades impuestas en el trabajo, que entre los esposos se puedan respetar, entre los padres y los hijos. Y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.